Hola, ¿cómo están? Hoy es 25 de diciembre de 2023 y voy a contar mi experiencia en los momentos solos con Cristo en Puno, allí en Perú. Resulta que cuando me contactaron para dar momentos solos con Cristo en Puno, mi primera reacción fue un poco de temor. Sabía que Puno era un lugar alto y sabía que Puno era un lugar frío. Pero luego, cuando acepté y fue pasando el tiempo, se fue acercando la fecha y Jesús utilizó una amiga que ya tenía experiencia en la altura, que había padecido, para que me instruyera en todas las cosas que yo debía tener en cuenta al ir a la altura. Son 3.800 metros aproximadamente. Y yo nunca había salido del llano. Entonces, cuando supe las precauciones que había que tomar, empecé a hablar con Jesús y a manifestarle que tenía miedo. Me preparé, hice lo que yo humanamente podía hacer, que era averiguar qué es lo que yo tenía que hacer, el hecho de cuando llegue no hacer grandes esfuerzos, comer poco, incluso existían unas pastillas que las podía conseguir en Argentina para evitar este mal de altura. Pero cuando salí ese día a la madrugada, hablaba mucho con Jesús durante todo el trayecto y en el aeropuerto, diciéndole que tenía miedo, que sabía que Él quitaba todo temor y yo necesitaba que lo hiciera. Además, siempre me gustó viajar cuando viajo en avión en ventanilla para poder descansar y cerca del baño por si necesito ir al baño en el avión. Y resulta que acá los dos asientos que me tocaban en los dos vuelos de ida eran al medio y no era ni ventanilla ni pasillo. Y estaba en el aeropuerto, un poco nervioso, diciéndole a Jesús cómo me sentía. Y Él a través de múltiples maneras empezó a mostrarme que saque esos pensamientos malos, que no ponga eso en mi mente, que piense en Él y que me distraiga pensando en otra cosa. Cuando llego al aeropuerto, llego 3 horas antes del viaje y a mí las incertidumbres son cosas que no me gustan. Me gusta tener todo bien delimitado y que no hayan áreas grises. Y muchas veces con Jesús eso no funciona de esa manera. Uno de mis primeros miedos era que yo iba a llegar a Lima, tenía que hacer migraciones y luego tomar un vuelo conexión y no tenía mucho tiempo para perder apenas llegaba. Entonces cuando llegué al aeropuerto de Córdoba para tomar el primer avión, voy a hacer el check-in y me dice la chica del mostrador que todavía no estaba abierto el check-in para ese vuelo, que iba a ser dentro de 1 hora. Entonces me voy, me pongo a hablar con Jesús y viene la chica corriendo y me dice, hay un vuelo para Lima en el que hay lugar y sale en 1 hora. ¿Te gustaría ir en ese vuelo? Y claro, por supuesto, accedí. Así que fui en ese vuelo y ya Jesús empezaba a mostrar su cuidado y atención porque yéndome en ese vuelo iba a tener 4 horas para poder llegar y luego embarcar en el siguiente. La incertidumbre se había terminado. A su vez, en este vuelo
me habían asignado un asiento en ventanilla, no un asiento en medio como yo no quería. Así que Jesús estaba haciéndome otro regalo. Mientras esperaba para embarcar en este vuelo, seguía pensando en que el otro asiento del vuelo conexión no me gustaba, estaba al medio nuevamente. Y yo necesitaba ir en ventanilla como para poder dormir mejor, apoyándome allí en la ventanilla. Y resulta que cuando me fijo, el asiento del vuelo conexión, que estaba al medio, había cambiado y me habían asignado un asiento en ventanilla para poder dormir. Ahí empezó el miedo a descender y empecé a ver el cuidado de Jesús en cada etapa del vuelo. Por otro lado, el vuelo Córdoba a Lima fue muy lindo, tranquilo, largo, pero pude descansar. Cuando llegué a Lima, hice migración y empezaron de nuevo los nervios. ¿Por qué? Porque Lima no tiene una gran altura. Estábamos a nivel del mar, de hecho, por el aeropuerto. Pero ahora venía la parte difícil. Yo no había comido nada, sabía que era mejor llegar con el estómago vacío. A su vez, estaba empezando a tener algo de hambre, pero no quería llegar y que me perjudique la altura, porque además no tenía tiempo para aclimatarme. El día que yo llegaba era el día en el que yo empezaba a dar los momentos a solas con Cristo. Con esos nervios y ese miedo empecé a hablar con Jesús, a pedirle que me tranquilice, que me cuide, a pedirle confiar. Llegó el momento del embarque, empecé a embarcar, fui a Ventanilla y estaba en Ventanilla y se me sienta al lado un hombre que ocupaba todo el asiento con sus brazos y yo ya estaba empezando a sentirme incómodo. No respetaba su lugar allí en el medio y yo lo que quería era viajar tranquilo. Entonces, hablando con Jesús, le dije que me sentía muy mal por volver a pedirle otra cosa después de todo lo que él había hecho. Pero le dije, no quiero viajar en este asiento. Voy a viajar incómodo. Ya esta persona me está cayendo mal. Me gustaría viajar más cómodo. Cuando terminé de hablar eso, sube un pasajero y aparentemente hubo un error en la venta de su boleto y su asiento estaba ocupado. Este hombre quería sí o sí ventanilla. Entonces, uno de los oficiales a bordo le dijo que no había disponible ventanilla, pero que le iban a conseguir el mejor lugar posible, que podía ser la salida de emergencia para que esté cómodo, estire mejor los pies y pueda descansar. El hombre se empezó a ofuscar y a enojar, y fue ahí cuando Jesús impresionó mi mente y me dijo, ese es tu lugar, cámbiaselo. Entonces levanto la mano y le digo al oficial a bordo, ¿quieren que cambiemos? Yo estoy en ventanilla, pero si quieren cambiar no hay ningún problema. Allí el oficial a bordo me agradece y me envía a la salida de emergencia, a pasillo, un asiento más amplio, más largo. Y allí pude viajar y descansar mejor. Veía la mano de Jesús en todo, estaba contento, estaba agradecido. De repente aterrizamos en Juliaca, allí me iban a buscar para ir a Puno,
Y empezó esta precaución de a ver cómo me afecta la altura. Tomé las precauciones de bajar las valijas tranquilo, caminar despacio, sin importar la vorágine y apuro de la gente. Y finalmente no me sentí mal, estaba bien. Me buscaron allí un matrimonio maravilloso, Rubén y David, que me llevaron en su auto hasta el lugar donde yo iba a descansar, una especie de hotel o posada allí en Puno, muy cómodo, muy lindo. Y al ver que almorzamos, había comido y que la altura no me afectaba, yo estaba contento, estaba agradecido y a su vez tomaba las precauciones necesarias. Tomaba mi pastilla para el mal de altura, trataba de caminar despacio y comer poco, para no confiarme. La cuestión es que llega el primer momento a solas, el primer momento. Y voy a la iglesia contento, había bastante gente y estaba tranquilo. Y le decía a Jesús que bueno, que teníamos que comenzar a lo que veníamos a hacer. Hacen la presentación, la introducción, y cuando me invitan a pasar al púlpito, para dar un contexto, la iglesia en donde yo tenía que predicar en realidad era de 3 pisos, eran 3 iglesias en una. Y yo predicaba en la del medio. Pero resulta que cuando me paro y empiezo a dar el primer momento, la iglesia en el techo tiene una claraboya, como una semiesfera de vidrio, y empezó a llover a cántaros. Pero no solamente empezó a llover a cántaros, sino que empezó a caer granizo. Y si bien yo tenía micrófono, el ruido del granizo y la cantidad y la densidad de la caída era tan grande que no se escuchaba absolutamente nada. El primer momento no se podía dar. Tenía que retrasarse. No importa cuán alto hablara, no importa cuánto estuviese el volumen del micrófono, era un sonido ensordecedor de esa cantidad de piedra que caía sobre esa claraboya durante más de 40 minutos. Incluso nos pusimos a cantar himnos para esperar que eso cesara y nunca terminaba. Y yo estaba sentado, orando y pidiéndole a Jesús, que es quien maneja la naturaleza, que podamos dar el primer momento. Yo soy ansioso, entonces mi mente empezaba a proyectar. ¿Qué pasará? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué retrasa el primer momento? Pero finalmente, después de esos 40 minutos, terminamos yéndonos a otra de las iglesias que tenía un techo sin claraboya y allí pudimos dar el primer momento. Nuevamente, la incertidumbre, el cambio de planes, esas cosas que a mí me afectan y mucho. Jesús ayudó a que me pueda adaptar y pudimos dar el primer momento sin complicaciones. Luego de dar el primer momento, a mí usualmente me gusta comer, me gusta la comida, pero sabía que allí tenía que cuidarme. Sabía que allí tenía que tener precauciones por el mal de altura. Así que decidí no cenar, sino comer algunos snacks muy frugales e irme a dormir. Lo cual fue una buena decisión. La primera noche ya empezó siendo una noche de prueba. La primera noche que me acuesto a dormir, yo estaba trasnochado,
porque no había podido dormir por este miedo, por esta ansiedad del viaje, y durante el día había podido dormir apenas 1 hora antes del primer momento. Entonces ahora llegaba mi momento, el momento del descanso, el tan anhelado descanso. Pero resulta que en la pieza del lado de ese hotel aparentemente vivía una chica. Y esta chica, ese miércoles por la noche, tenía la música muy alta. Y se escuchaba en mi habitación como si yo estuviese justamente allí, en la misma habitación que ella. Empecé a orar, empecé a pedirle a Jesús que quería descansar. Y finalmente la música terminó y se ve que se fueron, ella con un grupo de amigos. Me costó dormirme, pero en algún momento logro hacerlo. Pero luego, a las 4 de la mañana, vuelve esta chica a los gritos que se había olvidado la llave y que alguien le diera la llave. A los gritos en la puerta. Por el tono de la voz y la modulación y la dicción, se notaba que estaba ebria. Y estuvo a los gritos hasta que finalmente le dieron la llave del cuarto. Cuando entra en el cuarto, empieza a llorar desconsoladamente y a insultar o a criticar aparentemente, entiendo, a su pareja, que aparentemente le había sido infiel. Se escuchaba todo de mi habitación. Y allí puso música, canciones de despecho, y se puso a cantar a los gritos. Yo en algún punto quería ir a tocarle la puerta y a decirle amablemente si por favor podía bajar la música, porque yo necesitaba dormir. Pero ahí comenzó, creo yo, la primera demostración de quizás uno de mis defectos de carácter, que es muchas veces no decir las cosas por miedo a cómo va a reaccionar la otra persona o por si la otra persona se ofende. A lo largo de estos años, Jesús ha ido poniendo esta clase de pruebas y situaciones para ver la necesidad de aprender a decir no muchas veces, pero también de decir las cosas a tiempo, y si uno las dice con buen tono y con buena intención y de forma constructiva, y la otra persona se ofende, es problema de la otra persona. Probablemente si yo le tocaba la puerta temprano, quizás Dios hubiese obrado y yo hubiese podido dormir bien. Pero por este defecto de carácter, de no querer decir las cosas, creo que ya Jesús estaba empezando a revelar algo sobre mí. Pasó la noche, dormí muy mal, además que allí amanece a las 5:20, 5:30 de la mañana, ya tenía la luz a pleno en la habitación. Pero bueno, a esto vinimos, a levantarse. Pude levantarme, pude hacer mi culto, pude desayunar, luego a las varias horas vino el almuerzo y después viene el segundo momento en el templo. Ya se veían las calles con el granizo todavía congelado en muchas de ellas y se veían los resultados del gran diluvio que había habido la noche anterior. Viene el segundo momento y ahí lo pudimos dar en el templo principal. Fue un momento muy bendecido, lo disfruté muchísimo. Y viendo que la cantidad de gente incrementaba, me puse muy contento. Y le dije a Jesús que estaba contento porque sabía que este momento a solas con Cristo iba a ser muy especial. Viene el segundo momento, se termina,
Y allí vamos a cenar. Y cuando vamos a cenar, algo en mi corazón me decía, no cenes, volví a cenar liviano, no comas esto. Pero claro, volvía a aparecer ese defecto de carácter. Yo no quería decirle a la familia que me estaba invitando a comer para no ofenderlos, para no rechazar su hospitalidad. Entonces decidí comer igual. Cuando como y me voy a acostar, la chica vuelve a poner música y la aventura empezaba de nuevo. Yo no estaba diciéndole nada a la chica. Hasta que, descanso y me levanto al otro día que íbamos a ir a conocer algunas zonas de Puno, pero me levanto con diarrea. Me levanto con problemas estomacales, no dolor, sino diarrea. Me empezó a llamar la atención porque yo venía todos esos días muy bien. De hecho, venía de dar una semana antes otro momento a solas con Cristo y venía muy bien. La cuestión es que empecé con esos síntomas, a ir mucho al baño y les tuve que decir a los hermanos, acertadamente, que no iba a poder acompañarlos. Dudaba en decirles. ¿Por qué? Por esto mismo, por el miedo a ofender, por el miedo a cómo se iba a sentir el otro. Pero Jesús me fue llevando a evaluar la situación y decir, no estoy rechazando su hospitalidad, estoy queriendo cuidarme y prefería tener un baño cerca. La cuestión es que, les comento sobre mi diarrea, me dan un carbón activado, empiezo a comer un poco más liviano y voy a dar el tercer momento. Ese viernes la iglesia estaba mucho más llena, fue un momento muy hermoso que disfruté muchísimo y al otro día tenía que predicar. La cuestión es que hago una cena muy frugal, casera, y me acuesto a dormir. Y aquí comenzó la gran prueba. Y aquí a las 2 de la mañana comenzó la mayor prueba que he tenido en todos los momentos a solas con Cristo que he dado, que tampoco han sido muchos, pero todos han sido bastante calmos, bastante sencillos en cuanto a las pruebas desde el día de comienzo hasta el día de fin. Vamos a hablar acerca de esto en el siguiente audio.